Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, noches o días. Es un gusto poder estar con todos y todas ustedes a través de las redes sociales y las plataformas digitales de Hiperborea Radio. Mi nombre es Alberto Bell y soy la voz que te acompaña y me da muchísimo gusto acompañarles hoy donde quiera que estén y lo que sea que estén haciendo, porque vamos a platicar de algo muy importante, muy quizá dejado de lado. Es importante, pero lo hemos dejado de lado como ciudadanía, que es acerca de la sexualidad en la discapacidad, y para ello tenemos a Hilda Laura Vázquez y a Itzel Hermida, que vienen a hablarnos acerca del primer Congreso Internacional de Sexualidad en Discapacidad. Primero saludo a Hilda Laura. Hilda Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí muy contenta de que nos hayan invitado a participar y a poder difundir las actividades que llevaremos a cabo en el Congreso. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Y ahora saludo a Itzel Hermida. Itzel, ¿cómo estás? Hola a todos, pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Igual que Hilda, muy contenta de que podamos compartir con ustedes todo lo relacionado con el congreso que estamos organizando. Y es algo muy importante, muy a qué ponerle atención, digamos, porque de verdad, amigas y amigos, este tema es algo que dejamos de lado. Estaba leyendo el comunicado que nos hicieron el favor de compartirnos a través de, como medio de comunicación para Hiperborea Radio, de este congreso, y pues hay mucho que hablar. Comienzo contigo, Itzel. Cuéntanos primero por qué hacer un congreso como este, digamos, para las personas que quizá es la primera vez que se acercan a un tema como la sexualidad en la discapacidad. Bueno, este congreso es un esfuerzo colectivo, entre organizaciones de la sociedad civil, entre academia y instituciones gubernamentales. Este congreso surge precisamente de la falta de información, de orientación y de políticas públicas con perspectiva de discapacidad, específicamente enfocadas en la sexualidad, porque la idea es que este sea un trabajo que siente las bases para que en México podamos hablar de sexualidad y de discapacidad y dejemos de verlo como dos cosas totalmente separadas, ¿no? La idea también es romper estos prejuicios o estas ideas que de pronto se tienen de que las personas con discapacidad no tenemos vida sexual o no tenemos deseo sexual o somos niños eternos, etcétera. Entonces, este congreso busca agrupar no solamente al gremio sexológico, médicos, doctores, sino también a la academia y a las propias personas con discapacidad. Creo que parte de la riqueza de este congreso va a ser justamente que sean las propias personas con discapacidad quienes estén ahí contando sus experiencias, exponiendo sus necesidades, los retos y desafíos que enfrentan para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo lo que venga después de este congreso, cómo es que se va a reflejar este congreso en política pública que beneficie a la población con discapacidad. Ese sería mi primer comentario al respecto. Y hay mucho que tratar, Itzel, porque bueno, ahorita me llama la atención muchas cosas, pero justamente es eso, ¿no? Que uno es la percepción de la ciudadanía, pero también la percepción de las personas que vivimos con discapacidad. Entonces hay mucho que tratar. Ahora voy contigo, Hilda Laura. Para ti, ¿qué significa este primer congreso de sexualidad en la discapacidad? Pues como lo está diciendo Itzel, es un espacio importante, pero para mí como mujer y como persona con discapacidad, pues imagínate, es un espacio en donde realmente vamos como colectivo, pero te hablo, digamos, yo desde una parte personal, a buscar el pleno ejercicio del derecho, ¿no? Pues de hecho hay muchas personas con discapacidad que no conocen la cartilla sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Entonces, lo interesante de este tipo de actividades, como ya lo decía Itzel, es que como persona con discapacidad, bueno, si no la conozco, conoceré la carta, pero sobre todo si no me he dado cuenta qué tipo de derechos tengo, cuáles serían como algunas oportunidades, las situaciones relacionadas con toda la discapacidad y la sexualidad, pues las vamos a encontrar ahí, talleres, conferencias, va a haber stands en donde haya publicaciones relacionadas con el tema y otros temas alusivos. Entonces, pues eso
eso justo es lo importante, la visibilidad de todas estas situaciones que engloban el pleno ejercicio de la sexualidad de las personas con discapacidad. Creo que aquí lo trascendente es que la iniciativa de la organización de este evento salió primero de las personas con discapacidad. Generalmente es la academia o las organizaciones o las instancias las que ponen en la mesa el qué decir y cómo decirlo. Y ahorita somos nosotros, las personas con discapacidad, las que estamos tratando de organizar charlas, las que estamos tratando de invitar incluso a otras personas con discapacidad que compartan sus experiencias o que nos platiquen cuáles son sus necesidades, y estamos buscando que por supuesto haya respuestas a esas necesidades que ya conocemos desde hace algún tiempo, ¿no? Entonces, pues creo que sí es un evento importante. Me parece que este 18, 19 y 20 de octubre pasarán a la historia también porque estamos uniendo no solo los esfuerzos de los colectivos de personas con discapacidad, sino también la academia, las instancias de gobierno, diferentes entidades. Y creo que esos esfuerzos en un tema tan importante como es la sexualidad, van a romper con todos los esquemas, ¿no? Porque es algo de por sí invisible, de lo que nadie quiere hablar, y nosotros estamos actualmente buscando gritarlo, ¿no? Sí, es algo, digamos, contraproducente, porque es algo de lo que nadie quiere hablar, pero sí queremos sentirlo, vivirlo, ¿no? Que está ahí. Entonces yo así como, pues, éntrenle, pero bueno. Itzel, justamente pensando en esta parte de los temas, ¿no? Justamente pensando en todas las discapacidades, en las bases, en que es el primer congreso, en que hay todo un camino por recorrer. ¿Qué es lo primero que se plantea en este congreso? Es decir, porque podríamos hablar de enfermedades de transmisión sexual, podríamos hablar de métodos anticonceptivos, podríamos hablar de muchas cosas que engloban a la sexualidad, pero ¿con qué temas crees tú que es lo más importante que se da este primer paso en este congreso? ¿Qué es lo primero que hay que informarle tanto a la ciudadanía como a las personas que viven con discapacidad en torno de la sexualidad? Bueno, el primer objetivo de este congreso es visibilizar que las personas con discapacidad pues no somos un colectivo homogéneo, ¿no? Porque de pronto cuando pensamos en personas con discapacidad se piensa en el usuario de silla de ruedas, y la realidad es que no hay colectivo más diverso que el de personas con discapacidad. Entonces vamos a hablar de cómo vive o cómo ejercen sus derechos sexuales y reproductivos todas las personas, pero con los diferentes tipos de discapacidad, es decir, la diversidad que existe dentro del colectivo y cómo cada grupo, cada persona tiene diferentes necesidades, enfrenta diferentes retos, tiene diferentes formas tal vez de relacionarse y de comunicarse. Algo que ya mencionaba Hilda y que es muy importante también para nosotros es que sean las propias personas con discapacidad quienes hablen sobre esto. Sí vamos a tener una importante participación de la academia, de los sexólogos y de las instituciones, pero sobre todo que las propias personas expongan, nos cuenten cómo lo han vivido, cómo se han sentido, qué problemáticas han enfrentado, porque de pronto hay una división entre lo que se estudia o lo que se escucha desde la parte académica, desde la parte teórica, que no coincide con la realidad que vivimos las personas con discapacidad. Creo que con este congreso se va a cumplir muy bien con el nada de nosotros sin nosotros. ¿Por qué? Porque justamente somos las personas con discapacidad quienes estamos convocando. Respecto a los temas que se van a abordar, bueno, vamos a tener conferencias, conversatorios, mesas de trabajo, talleres sobre todo tipo de temáticas, desde violencia sexual, asistencia sexual, hasta cómo vive la sexualidad personas con discapacidad motriz, con discapacidad auditiva, por ejemplo, maternidades y paternidades, qué significa ser madre o padre con discapacidad, o ser hijo de alguna persona con discapacidad. Todas esas temáticas las vamos a abordar, pero desde la perspectiva de quienes la viven directamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa o cómo afecta el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos el padecer una enfermedad crónica, ¿no? Todo este tipo de cosas que de pronto ni siquiera nos imaginamos que existen
y sobre todo la educación sexual, ¿no? Educación sexual con perspectiva de discapacidad, porque si no tenemos una educación sexual integral en las escuelas, en las familias, mucho menos tenemos perspectiva de discapacidad en esa educación sexual. Entonces también queremos poner sobre la mesa la necesidad de que las personas con discapacidad también reciban educación sexual, pero no sea la misma educación sexual que todos, sino que sea una educación sexual que tome en cuenta sus diferencias tanto individuales como colectivas y las diferentes necesidades que tenemos. Entonces, bueno, van a ser 3 días de un trabajo muy intenso, muy enriquecedor. Tenemos pues todo tipo de trabajos, desde académicos, ponentes internacionales, hasta madres, maestros. Va a haber de todo. Vamos a hablar también de diversidad sexual dentro del colectivo de personas con discapacidad. Entonces, bueno, les adelanto que no se deben de perder ninguno de los 3 días del Congreso, porque realmente va a ser una experiencia de mucho aprendizaje. Hijo, pones en la mesa muchos temas, sobre todo me resaltó mucho la violencia sexual, que no es justamente solamente o con las personas con discapacidad, sino la violencia sexual en nuestro país es un tema, híjole, y sobre todo con todo lo que no se hace, digamos, ¿no? Y ponerlo en la mesa y pensando en este primer congreso, dando los primeros pasos, dando las primeras reflexiones, dando los primeros aprendizajes, espera un gran trabajo, pero también un gran resultado, y de verdad, amigas y amigos que nos escuchan en Hiperborea Radio, pues comenzar a ver y a ponerle atención a este tipo de temas y empezar a platicarlos, empezar a acercarse, porque justamente algo que ponemos en la mesa en Hiperborea Radio es no la exclusión, ¿no? Es decir, encontramos a una persona con discapacidad y inmediatamente la tratan diferente, o nos tratamos diferente, o nos tratan diferente, y es donde empieza ahí como este pequeño... ¿no? Y particularmente en estos temas de sexualidad, pareciera que somos seres asexuados, no importa la discapacidad, ¿eh? Entonces, y la sexualidad no solo es una situación relacionada al placer con el erotismo, la sexualidad engloba tu autoconcepto, pues la autodeterminación de las personas, la independencia, todo lo que te genera placer y satisfacción se considera parte también de tu sexualidad. Y fíjate, es esto que mencionas, la Laura, perdón por interrumpirte así, sí, pero sí. Esto que mencionas acerca de la independencia, ¿cuántas personas que viven o que vivimos con discapacidad no los dejan salir solos a una cita, a verse con el novio? Porque de verdad eso es importante, audiencia. O sea, si quieres salir con el novio o la novia a solas, ahí tienes a los chaperones, pues que no te dejan echarte ahí un faje, digamos, a gusto. Y eso de verdad, empecemos a romper con esa parte de te acompaño a todas partes, y no comenzar hasta tener la independencia. Y justamente iba con esto, Hilda, pues algo que le digas a las personas que nos escuchan, que viven con discapacidad, que pues comiencen a dar este primer paso también junto con el Congreso. ¿Qué les dices? Justo eso, que los invitamos, que visiten las redes del Congreso, es Congreso Sexualidad y en la Discapacidad.org, es la página web, y ahí están todas nuestras redes. No sé si, bueno, ahorita Itzel sí las, puede compartir de manera más particular, pero búsquennos así en la web, Congreso Sexualidad en la Discapacidad.org. Y allí en la página pues están todas nuestras redes. Afortunadamente tenemos todos los elementos para que la gente se pueda contactar. Está Facebook, X, Instagram, YouTube. Entonces, bueno, pues para que puedan acceder a la página, puedan acceder al registro. Hay un formulario para que se puedan registrar de manera presencial, y vamos a tener también algunas actividades de manera virtual. Y por supuesto que se inscriban a los talleres, a las diferentes mesas de trabajo que vamos a tener. Y si no, ¿por qué no también que se animen? Todavía hay tiempo de que puedan presentar un trabajo. El plazo para presentar algún trabajo, alguna charla, pues sí, para formar parte del Congreso es hasta el domingo 17 de septiembre. Entonces, pues les animamos a eso, ¿verdad? A que se sumen, a que sean parte de esto, porque además, justo de repente,
nuestra actitud es, pues yo soy una persona, digamos, pasiva, que solo recibo, que recibo información, que recibo y a mí denme, pero no soy parte también de crear las necesidades o de impulsar y construir toda esta situación. Entonces, aquí lo importante es que todos y todas y todes participemos desde la trinchera que nos toca. Si queremos información, inscribámonos, participemos. Si ya sabemos, pues aportemos, ¿verdad? Todos desde nuestra experiencia lo podemos hacer. Entonces, pues a eso principalmente les invitamos. Y parte del Congreso también, y como todo lo que se hace en pro de estos temas, es sí obtengan la información, lean, asistan a los congresos, aporten su granito de arena con información, pero el objetivo es que pues vivan la sexualidad. O sea, que ya viene el grito, pues den el grito, ¿no? Por acá me van a decir, estás promocionando a que las personas vayan y se echen ahí 3 o 4 diarios en la noche. Pues es que es eso, o sea, que no quede solamente en la información, sino que lo ejerzan, pero con responsabilidad, como deberíamos hacerlo todo mundo. La sexualidad no tendría que ver con discapacidad, sino hacerlo de una forma responsable y divertida. Itzel, ¿con qué cierras? ¿Qué te gustaría decirle a la audiencia y las fechas y todo lo correspondiente a este congreso? Bueno, las fechas, el 17, como ya mencionaba Hilde, 17 de septiembre cerramos el registro para la recepción de trabajos, es decir, todavía están a tiempo de formar parte del programa. Es importante decir que el 17 se cierra el registro y viene pues un periodo de dictaminación de parte de nuestro comité científico, es decir que pues no todos los trabajos que se inscriban van a presentarse, ¿no? Se van a escoger por cuestiones de tiempo, los que sean pues más adecuados o que se alineen más con el objetivo del Congreso. Las inscripciones para asistir al Congreso, ya sea de manera presencial o de manera virtual, están abiertas todavía. El Congreso se va a llevar a cabo 18, 19 y 20 de octubre. Todavía tienen tiempo de buscar información, de pedir permiso, de acomodar sus horarios para poder asistir. Va a haber las dos modalidades, pueden asistir tal vez un día y los otros 2 tomarlo de manera virtual. Sabemos que son 3 días, ¿no? Entonces de pronto pues tomar 3 días de trabajo o de actividades para estar de manera presencial es un poco complicado. Pues preparar también todas las dudas, las preguntas que tengan sobre sexualidad en la discapacidad, porque de pronto es un tema, el tema de sexualidad sigue siendo un tabú, lamentablemente, ¿no? Y cuando pensamos en sexualidad y personas con discapacidad, híjole, ¿no? Pues de pronto la cabeza nos explota, justamente porque muchas de las personas siguen pensando que pues las personas con discapacidad no tienen derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y pasa lo que comentabas en el caso de personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, que las familias lo siguen viendo como niños eternos, ¿no? Entonces de pronto el chavo o la chava ya tiene, o señora ya tiene 40, 45 años y nunca ha tenido una oportunidad de salir con alguien, de tener una relación, de disfrutar de una relación sexual. ¿Por qué? Porque la familia lo sigue percibiendo como si fuera un niño, como si fuera alguien que hay que proteger. Y eso también lo vamos a tratar en el Congreso. Vamos a trabajar con los padres de familia para que ellos entiendan cuáles son los derechos sexuales y reproductivos, cuáles son las consecuencias de la sobreprotección, pero también que estos derechos sí se ejerzan, pero de manera responsable, porque con derechos vienen obligaciones, ¿no? Y de pronto entendemos que solo tenemos derechos y ninguna obligación, ¿no? Entonces también hay que tratar ese tema. Yo personalmente creo que hay que trabajar mucho con las familias de las personas con discapacidad, porque a veces la familia es el primer obstáculo para el ejercicio de estos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y esto que atraviesa por la sobreprotección, la violencia sexual, el abuso sexual, que las mujeres con discapacidad también somos víctimas de violencia y de abuso, aunque no haya estadísticas oficiales, aunque de pronto no se hable del tema, es algo que sucede dentro de las familias, y que las niñas, adolescentes con discapacidad son más vulnerables
a este tipo de abusos, y también vamos a hablar de eso dentro del Congreso, las esterilizaciones forzadas a las que han sido sometidas muchas niñas y muchas mujeres. Entonces, bueno, creo que podríamos pasarnos aquí todo el día hablando sobre lo que va a ser el Congreso, pero yo cierro pues invitándolos a que visiten nuestras redes sociales, como ya lo mencionaba Hilda. En el Facebook es Congreso Internacional de Sexualidad en la Discapacidad. También estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, y bueno, en nuestra página, que también ya la mencionaba Hilda, ahí pueden encontrar toda la información, la convocatoria y los links para registrarse, ya sea como ponente, como asistente. También tenemos un registro abierto para patrocinadores, por si alguien, alguna organización, alguna empresa, algún colectivo se quiere sumar para ayudarnos a hacer este congreso posible, pues adelante. Y pues esperamos que no sea el primero, sino que cada año tengamos el Congreso Internacional de Sexualidad en la Discapacidad. Pues justo, nos quedan muchos temas, pero también nos queda poco tiempo. Seguiremos abordando el tema a través de los diferentes programas de Hiperborea Radio, como Ariadisca, como Mujer Radial, como la revista de Hiperborea, que no es una revista, pero bueno, ahí estaremos y seguiremos dándole seguimiento tanto al Congreso como a estos temas, porque de verdad es importantísimo, hay mucho que se nos queda, pero pues bueno, ahí hemos dado el primer paso junto con el Congreso, junto con los organizadores. Muchísimas gracias, Isla Laura, muchísimas gracias, Itzel, por estar con nosotros, y seguiremos al pendiente, seguiremos informando, seguiremos pues haciendo ciudadanía y haciendo inclusión, porque como lo decía Hilda, cierro con esto, no se trata solamente de informarse, sino de ejercerlo, pero también de tener una responsabilidad y de saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso es parte de la inclusión. Entonces ahí se los dejamos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon a través de YouTube, a través de las plataformas digitales, a través de las redes sociales. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de todas las plataformas, como Amazon, como iHeart, Spotify, YouTube y demás. También les recordamos que damos los talleres, que hacemos un montón de cosas en Hiperborea Radio para que ustedes se conecten con nosotros y no solamente pues nos volvamos espectadores, sino creadores de contenido. Difundamos, pongamos la atención y levantemos la voz ante diferentes temas. Les agradezco muchísimo, Itzel y la Laura. Gracias por la invitación. Al contrario, seguiremos en contacto y seguiremos dándole visibilidad en los diferentes espacios. Por lo pronto yo me despido de todos y todas ustedes. Miguel Ángel Nava en la asistencia de esta entrevista. Mi nombre es Alberto y soy la voz que te acompaña. Hasta pronto, bye bye. Hasta pronto, gracias. Gracias.